Pues yo tengo especial debilidad por don Pedro, porque yo creo que fue una de las primeras personas que conocí en X, empezamos a interactuarnos y hasta el día de hoy siempre nos vemos, siempre nos gustamos, interactuamos entre nosotros y la verdad que le tengo mucho aprecio a Pedro y me diste una alegría cuando me dijiste que venía él. Así que bienvenido a este espacio que es el tuyo, don Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. La verdad que fue una sorpresa. Y nada, es tu tarde, Pedro, para que nos cuentes un poquito. Yo siempre recibo al invitado y le hago, digamos, un poco para conocer la parte humana de esa persona, ¿no? Que ya hablaremos de política, por supuesto, ¿no? Pero así para que sepamos un poquito quién es don Pedro Mafrero. ¿De dónde vienes? ¿Qué cursó? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué le ha llevado a la política? ¿Y qué metas a corto plazo tiene? Bienvenido. Bueno, pues un enorme placer. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Bueno, pues Pedro Majolero es un argandeño. El nombre ya, el apellido de mi familia, Majolero, es oriundo de aquí, de Arganda del Rey. Ya aún más de este apellido son 500 y pico años que me dijo el archivero que nació aquí. Tiene mucho que ver con el vino, que es una zona de vino, Arganda. Y yo soy un argandeño que en un momento dado vi como el bipartidismo iba lastrando cada vez más el pueblo en el que yo nací, en el que nació mi familia. Y bueno, como otros muchos, venimos de partidos que ya existían, pero que nos descorazonaron. Y bueno, ya vi la luz hace 9 años con Vox y bueno, surgió la oportunidad de meternos en política y tiramos para adelante, sin dudarlo además. Estupendo, pues como los tiempos que se corre como para dudar, ¿no? O para eso ya están los del PP. Pero sí, claro, sí. O sea, pero bueno, que es así. Y dimos el paso. En 2019 nos presentó el partido. Hasta la última hora no sabíamos que íbamos a concurrir. Se hizo una lista y bueno, pues sacamos 2 concejales. Y ya en 2023 volvimos a concurrir un poquito de manera mucho más ordenada y sacamos 3 concejales, que somos los que estamos en la actualidad, que hemos entrado en gobierno con el PP y aquí estamos blandiendo la espada, defendiendo todo el ideario de nuestro partido, que es Vox. Exactamente. Nosotros estamos organizando aquí el primer grupo de Vox en el pueblo, en el municipio, que la sede es en el salón de mi casa. Y ya luego le haré la pregunta que le hago siempre, igual que a Luis Miguel, sobre el municipalismo. Le di paso a mi coanfitriona, Cris, un abrazo muy grande. Pedro, me ha dado mucha alegría. Nada, lo mismo. Acuérdate que nos vimos ahí en Sevilla, pues bueno, ahí estamos, para lo que necesitéis. Os agradezco además muchísimo que nos deis voz, porque, bueno, pues es necesario. O sea, los medios habituales, pues muy poquito nos dan voz. Y oye, pues hay que contar con todo el mundo. Que te dé 2 minutos para explicar por lo que estamos luchando. Exactamente. Este es un espacio para eso. Es un espacio que dura 3 horas por la tarde, además amoldado al horario del político, para que tenga tiempo, para que pueda estar en su casa relajado y pueda decir todas las cosas que quiera decir o informarnos de todas las cosas que nos quiere informar. Para eso está hecho este espacio y para difundir y defender lo que es Vox, ¿no? Sobre todo. Y aquí esta es vuestra casa y este es vuestro espacio. Así que me alegro un montón de que te hayas estrenado, porque no es la primera vez. Adelante, Cris. Buenas tardes, Pedro. Encantada de conocerte. Buenas tardes, Cris. Y agradecerte que en un día como hoy, que creo que hay partido de fútbol, te hayas incorporado a esta tertulia. Oye, has dicho que formáis gobierno con el PP, ¿verdad? Sí, eso es. Desde abril del 2025 hemos cumplido casi un año. ¿Y sienten nuestro aliento en el cogote? Esa es la pregunta. Por supuesto, por eso entramos en gobierno. Nosotros, bueno, pues es un caso muy parecido a lo que ahora mismo se está viviendo en Andalucía. Aquí la corporación está formada por 25 concejales,
Somos un municipio que tiene 61.000 habitantes ahora mismo. Ha crecido, es decir, cuando nos presentamos en el 2023 eran 56.700 habitantes, ahora estamos en 61 y pico, con la gran avenida que hemos tenido. Somos, como he dicho, 25 concejales. El resultado de la de 2023 no dejaba lugar a dudas. Eran de 25, 11 tenía el PP, 11 tenía el PSOE y 3 tenía Vox. Vox era decisivo para una mayoría. Es verdad que nosotros fuimos a un pacto de máximos, sabiendo lo que había, los puestos que había, las concejalías que había. No nos entendimos en las primeras negociaciones y bueno, a partir de ahí nosotros utilizamos nuestras herramientas, conocedores ya de lo que es un ente local. Yo, en mi caso, mis 2 padres han sido funcionarios del Ayuntamiento de Arganda, con lo cual conozco cómo se funciona ahí. Y lo primero que hicimos es, bueno, nos llegamos a un acuerdo de gobierno, ¿vale? Pues ya votamos en contra por ejemplo, de una cosa bastante importante que se desconoce, que es que el Pleno delega ciertas competencias en la Junta de Gobierno local, que estaba formada simplemente por concejales del PP, gobernando en minoría, y lo que nosotros hicimos fue presentar una moción, que sabíamos que el PSOE no hubo ningún pacto, como ellos vendieron, pero sabíamos que el PSOE, claro, se daría cuenta de su error, porque no sabíamos por qué habían votado a favor de otorgarles esas competencias. Bueno, total, que les quitamos las competencias en la Junta de Gobierno local. Eso hacía mucho más difícil gobernar. Nosotros entendíamos que los argandeños habían votado por un gobierno de consenso entre PP y Vox para Arganda. Ellos no lo vieron así y bueno, a partir de ahí pues hicimos una oposición no destructiva, sino constructiva y haciendo ver los fallos del equipo de gobierno hasta que, bueno, pues dijeron, creo que, y así me lo han hecho llegar, valéis más como aliados que como enemigos. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Manuel, ¿tienes alguna pregunta para el invitado? Hola, Pedro, ¿qué tal? Soy Emanuel. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Bien, bien. Rosana ya ha pasado por aquí, ¿vale? Sí. A Rosana ya le hemos preguntado por su concejalía. Yo sé que tú llevas la concejalía de Economía y de Movilidad. Y movilidad. Creo que movilidad, la ZB no existe en Arganda, no estoy seguro. O sea, no existe, Madrid, no existe. Pero no estoy seguro si existe en Arganda o no. No existe. Estamos obligados por ley. Ajá. Pero bueno, desde que me pasaron la patata caliente, bueno, he tenido que mandar muchos escritos a Defensor del Pueblo, porque me insta a ponerla, a Delegación de Gobierno, al Tribunal de Cuentas, porque claro, el anterior concejal, que era del PP, pues se pidió una serie de subvenciones que estaban supeditadas a que se instalara o se implantara una zona de bajas emisiones. Y lo último es que nos han denunciado Ecologistas en Acción Madrid por no tenerla implantada. Vale. Y lo otro es si encontraste algún escollo o algo que te chirrió en tu concejalía en el momento que llegaste. Y tomaste las riendas de ella, si encontraste algo raro dentro de lo que era la concejalía de empresas en este caso. No, lo que fue, mira, en promoción económica, como prácticamente el programa, nosotros somos conocedores bastante buenos de la situación. En Arganda tenemos la segunda superficie más grande industrial de lo que es la Comunidad de Madrid. Somos conocedores de ella y, bueno, prácticamente lo que eran los programas electorales iban en consonancia. Necesitábamos, después de 8 años de socialismo que habían arruinado al municipio, que habían subido el IBI industrial al 1.1 de coeficiente, una cosa triplicando lo que se pagaba a los industriales, simplemente pues eso, por tener una empresa, cuando casi el 80% del tejido industrial de Arganda son pymes y pequeños autónomos. Bueno, pues en eso no encontré ningún escollo, al revés. El concejal saliente, además,
compañero de instituto, no hubo ningún problema, eso quedó claro. Y la de movilidad, pues igualmente. Simplemente lo que me encontré fue la bola esta del embolado de la zona de bajas emisiones, pero bueno, que nosotros ya veníamos en contra desde la legislatura 2019-2023. Ya veníamos en contra de que se hiciera un plan de movilidad urbano sostenible, de que se implantara la zona, porque el municipio tiene unas características geofísicas, es un barranco, Arganda es un barranco, es así, y no cabe hacer en un pueblo, para que os hagáis una idea, es un pueblo que ha ido creciendo, como otros muchos, pero bueno, es un pueblo que hace 30 años tenía 17.000 habitantes, más o menos. 30, 40 años, y ahora mismo tenemos 61, entonces el centro urbano es un pueblo. Ha ido creciendo en los exteriores, una zona de bajas emisiones, material, comercio local, la hostelería, y es que además resulta que si te vas a los datos de del índice de calidad del aire, estamos con el 95% de los días con calidad del aire bueno o muy bueno. Pero simplemente nos obligan a ponerla porque tenemos más de 50.000 habitantes. Con lo cual, bueno, la última amenaza ha sido que no nos van a pagar las subvenciones del Ministerio de Transportes para el transporte colectivo por carretera si no ponemos la zona de bajas emisiones. Sería perder 400.000 euros. Pero bueno, ahí estamos, en la batalla. Cris. Vale, Cris. Pedro, ¿qué porcentaje de población inmigrante hay y cómo es la convivencia en el municipio con esa inmigración? Pues la inmigración en Arganda, pues, digamos, en los últimos 20 años, la predominante ha sido rumana, que se han integrado mucho en el municipio. Bueno, de hecho, yo estoy casado con una rumana, llevo 20 años casado con una rumana. Es una población se asemeja mucho a nosotros, que han venido, que han trabajado, que pagan sus impuestos, muchos de ellos son emprendedores, y es una inmigración querida en Arganda y que no ha dado ningún problema. Pero sí que en los últimos tiempos ha crecido la inmigración marroquí, que viene a lo que viene, la pakistaní, que hace guetos, es decir, que ya hay algún barrio que hemos detectado que es un gueto, porque ya ves los negocios de toda la vida que pasan a ser carnicería halal, los locutorios, venta de teléfonos, bueno, y lo que son las viviendas colindantes pues empiezan a llenarse de gente de Pakistán. Están comprando a raudales las licencias de taxi de Madrid, eso lo estamos viendo, es una realidad. Y en principio no hay problema, sí que tienen 2 mezquitas, pero bueno, no hemos tenido ningún problema en principio, ya te digo, de gravedad con ellos. Vale, Pedro, tú que al llevar empresas llevas emprendimiento también. Yo salí de Madrid, vamos a ser claros. Yo salí de debajo del brazo de Esperanza Aguirre y Ana Botella. Si me pongo a ver las cosas en un contexto, ¿no? Sí. Creo que ustedes tenían algo parecido en Arganda, si no me equivoco, porque una vez subimos a ver un simposio allí que había tal, pero todavía, claro, Vox no estaba dentro del gobierno ni se olía, porque eso fue en 2012 o 13, creo que fue, cuando yo estaba todavía en el IE. Entonces, ustedes lo siguen haciendo, o sea, sigue existiendo Arganda Emprende o algo por el estilo. Sí, nosotros hemos recuperado, gracias a que Vox ha entrado en el gobierno, se ha recuperado una iniciativa, un certamen que se denomina Arganda Emprende, que es un certamen de iniciativas empresariales Arganda Emprende, ese es un nombre correcto. Vamos a hacer la 12ª, 12ª edición y bueno, pues es una ayuda que damos, hemos apostado todo por el emprendimiento. En Arganda
Se han dado en 3 años casi 700 licencias, algo inédito. Se conoce ya Arganda como una ciudad que es lo que queremos vender, una ciudad en la que la licencia de actividad, la licencia de apertura sean sencillas de obtener, porque eso evidentemente atrae al emprendedor. Y con este certamen que estamos haciendo, pues fíjate, a los mejores proyectos se les dota de un premio económico. El primer proyecto se lleva 5.000 euros, el segundo 3.000 euros, el tercero se lleva 2.000 euros y luego tenemos 2 accesis de 1.000 euros. Además, todos estos premios pasan a ser tutelados por empresas de primera línea de Arganda del Rey, como puede ser Grúas Aguilar, Tetra Pak, Finanzauto. O sea que yo creo que es un certamen que ayuda y que anima a emprender. Hoy, además, también hemos tenido unas jornadas que ha organizado el diario local, Diario de Arganda, en las que pues hemos estado ahí hablando de emprendimiento. Y yo creo que es una apuesta que tenemos que mejorar, que estamos mejorando ahora mismo con el retomar este certamen, pero además reforzar, porque vemos que es una salida para mucha gente. Cristina. Pedro, desde que te dedicas a la política, ¿qué medida has conseguido llevar a cabo que haya cambiado realmente la vida a la gente para mejorarla y de la que realmente te sientes más orgulloso? Bueno, pues mira, estamos, porque aquí hay que decirlo, el ímpetu del que viene a cambiar, el ímpetu que podemos tener los de Vox, viendo cómo se mueve el PSOE o cómo se mueve el PP, los tiempos que manejan, que son los dos lo mismo. El ímpetu que llevamos los de Vox siempre... hay que decirlo, nos encontramos con el frenazo que es todo el tema de la burocracia municipal. Los entes municipales tienen demasiada burocracia, están muy encorsetados, manejan tiempos demasiado largos, con días hábiles, etc. Aquí nos encontramos con una zona no una zona de bajas emisiones, sino el servicio de estacionamiento regulado por una medida electoralista. El antiguo alcalde socialista en el último año de legislatura dijo que no iba a volver a costar aparcar en Arganda. Os he comentado antes que Arganda es un pueblo que ha crecido muchísimo, entonces claro, el problema que tienen la hostelería y el comercio local a la hora de que sus clientes puedan conseguir un lugar de aparcamiento, pues es bastante complicado. Tampoco queremos ferir a los ciudadanos a impuestos, evidentemente. Y ante la tesitura, pues promoví, nada más entrar, promoví una zona de alta rotación gratuita de 45 minutos en las zonas comerciales de Arganda. Es verdad que nos hemos encontrado con ciertos impedimentos porque no tenía un respaldo legal, porque no tenía un respaldo en la ordenanza de tráfico y movilidad. Y bueno, pues se aprobó hace algo más de un mes y va a entrar en vigor el 30 de junio ya la nueva ordenanza que contempla esta medida, pues que simplemente en el centro de Arganda tú aparcas, tienes 45 minutos gratuitos, que yo creo que dan suficiente para hacer cualquier compra o cualquier gestión en bancos o en edificios, en estamentos oficiales. Tenemos aquí, somos cabeza de partido judicial, tienes los juzgados, tienes Hacienda, tienes Seguridad Social, el propio ayuntamiento. Y en esos 45 minutos tienes que mover el vehículo, tienes que cambiarlo de calle, al menos obligatoriamente. Y es una medida que yo creo que está muy bien acogida por parte de los comerciantes y lo más importante, que no vas a tener que pagar ni un céntimo, simplemente respetarla. Así, pues sobre todo es evitar los coches de gente que o no los utiliza para ir a trabajar, gracias a que tenemos un polígono tan grande y tan cerquita, y dejarlos para que los comercios pues al final tengan clientes. Muchas gracias, Pedro. Alfonso. Sí. A ver, vamos a jugar a si yo fuese presidente, don Pedro. Vamos a ver. Si don Pedro fuese alcalde, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Mañana sale el alcalde. ¿Qué 2 medidas aplicaría ipso facto? Una sería ver la manera de tirar para atrás la ordenanza fiscal de la tasa de basuras. Esa yo me comprometería a lucharlo, igual que estoy luchando el tema de la zona de bajas emisiones.
Yo lucharía por tierra, mar y aire. De hecho, fuimos el único partido que en el pleno donde se aprobó esa medida, que salió además con el voto de calidad del alcalde, porque hubo que repetirla, el PSOE jugó sucio, hizo faltar un concejal, o ese concejal, por lo visto, tenía una cita médica ineludible, quedó la cosa en empate. Aprovechó para votar en contra, sabiendo que votaba Vox en contra, pero igualábamos en votos. Total, que tuvo que aprobarse en segunda votación con el voto de calidad del alcalde. Sabéis que si se vuelve a empatar, cuenta doble el voto del alcalde. Esa sería una de las medidas. Y la otra sería pues todo lo que es las tasas que dependen del ayuntamiento, bajarlas al mínimo coeficiente. Sí es verdad que tenemos ya el IBI, tanto industrial, el industrial es el más barato de la Comunidad de Madrid, a 0,44, y el de vivienda normal exactamente lo mismo, pero si pudiera bajarlo a 0,42, 0,40 y nos dejara el Ministerio de Hacienda, lo haría. O sea, no tenemos que vivir para pagar impuestos. Pedro, ¿tenéis empresa municipal de la vivienda? No. ¿Y cómo está el ayuntamiento de endeudado? Bueno, la deuda histórica del bipartidismo aquí, entre la pieza separada de Gürtel, que esa se acaba de terminar de juzgar, nosotros tuvimos la pieza separada Gürtel-Arganda, o sea, una pieza aparte de todo lo que era la trama Gürtel, con eso ya os digo todo. Entre eso y, bueno, pues luego lo que suele hacer el bipartidismo, que cuando entre se encuentra un marrón, un contencioso, recurre para no pagar ellos lo que se tiene que pagar o las sentencias, etcétera. Nosotros entramos con 100 y pico millones cuando entramos en el 2019, creo que eran 117 millones. Actualmente está en menos de 95. Pero es verdad que el primer presupuesto que se aprobó con Vox en el gobierno, que fue el de 2025, nos ha traído un superávit de 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros que podríamos emplear en muchas inversiones, pero que lamentablemente, porque así lo recoge la ley, los ayuntamientos que tenemos deuda a largo plazo no podemos utilizar ese dinero a otra cosa que no sea a pagar deuda. Entonces, ahora mismo vamos a dejar la deuda en el nivel más bajo desde hace 15 años. Y esto gracias a Vox, a que hemos estado pendientes del gasto y pendientes de eliminar pues un montón de gastos superfluos, como las subvenciones que se daban a sindicatos y a patronal y a los partidos políticos que formamos parte de la corporación, que se han eliminado ya un 40%. Manuel. Pedro, a ver, yo cuando llegué a Madrid comencé a estudiar en el IE y conocí a Jesús y a Diego, que son los dueños de Disoider. Disoider son los creadores del Summer Story, ¿vale? Sí. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellos y comenzamos a hacer el Summer Story, yo recuerdo que eran pues una montaña de papeles y de permisos y de cuestiones que nos parecía exagerado. Yo sé que este año yo no sé, yo ya no trabajo con ellos desde hace bastante, pero hablando con ellos me dijeron que este año sí les habían bajado muchas cosas, pero que les habían vamos a decir impuesto como que las pantallas tuvieran lo de la energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Tú que llevas empresa exactamente? ¿O eso bueno, lo lleva otro? Eso lo lleva industria, pero yo te puedo hablar un poquito. Vale. Si es verdad que todos esos... Yo he trabajado 20 años montando eventos, o sea, es que es mi dominio, y es verdad que ha cambiado muchísimo. Sí se piden muchas más cosas, pero porque, por ejemplo,
Yo cuando empecé hace 24 años montando eventos, yo me acuerdo que yo he montado cualquier tipo de estructura metálica, escenografía, etcétera. Trabajábamos de verdad muchísimas horas. Ahora mismo se piden mucho más requerimientos en cuanto a seguridad. Los trabajadores no pueden trabajar más de un determinado número de horas, si trabajan en altura o si trabajan en calor, etcétera. Todo eso siempre condiciona un poquito más, pero eso es ley que no es un tema municipal. En cuanto a las pantallas no te puedo decir exactamente porque lo hacen así. Pero vamos, la empresa que lo monta, que es Fluge, que está también radicada aquí en Arganda, es una de las empresas más potentes de España. Entonces, en eso yo creo que es una cosa más de ellos que del ayuntamiento. Es verdad que se hace este año, se hace la 10ª edición. Sí, la 10ª edición. De hecho, yo voy porque viene Guetta y... Claro, pues el sábado nos veremos por ahí porque viene David Guetta, sí. Así es. Y aparte que Nano es amigo personal y pues... sí, Nano también, sí. Está aquí desde la casa de Oro Viejo. Exacto. Claro. Pero sí es verdad que yo te tengo que decir una cosa. Es verdad que da nombre a Arganda. Aquí también tuvimos un intento de instaurarse el Primavera Sound en el que se hace en Barcelona, en la ciudad del rock, pero la ciudad del rock de Arganda queda... pues te puedo decir, como 7 kilómetros, 8 kilómetros. Es decir, que la gente viene a Arganda, sabe que eso está en Arganda, pero que no redunda económicamente en exceso en Arganda, porque la gente viene con su coche, se va con su coche. Sí es verdad que la gente que utiliza las lanzaderas que se ponen desde el metro pueden dejar algo, pero que la mayor parte es lo que se consume allí, lo que es en el recinto. Evidentemente, claro, no es lo mismo decir que Depeche Mode ha tocado en Arganda o David Guetta viene a un concierto después de 15 años de no actuar en España, viene a Arganda del Rey, claro que te la pone en el mapa, pero económicamente este tipo de festivales, pues bueno, pues es lo que hay, queda lejos de la influencia lo que es la hostelería y el comercio local. Es un poco el Tomorrowland, ¿no? O sea, se puede hacer... Exacto. En el país que se haga, pero no deja beneficio exacto en la ciudad. Ya te entendí. Además, no sé el tiempo que quedará porque sabes que en todos esos terrenos donde ahora mismo se va a hacer estos festivales, que era lo del Rock in Rio, el otro pufo, se quedó ahí. Bueno, pues son terrenos que van a ir dedicados a la plataforma logística, que se lleva anunciando desde hace tiempo desde la Comunidad de Madrid. Todo eso va a ser una plataforma de grandes empresas logísticas y bueno, pues eso sí va a ser un revulsivo para Arganda porque evidentemente va a acaparar muchísimos puestos de trabajo para gente que viva en las cercanías, no solo Arganda, tienes Perales cerca, tienes Morata, tienes Campo Real, pero seguramente el 80% de los trabajadores serán de Arganda y bueno, eso le veo más futuro que los festivales. Vale. No sé quién estaba primero. Estaba yo. ¿Cris? Sí, vale. Pedro, ¿qué tenéis, qué os encontrasteis en el ayuntamiento en temas de cooperación internacional, que mal llamada cooperación internacional, y en qué medida habéis podido reducir ese robo que supone la cooperación internacional? Pues mira, en cooperación internacional nunca ha habido, porque sí es verdad que aquí, se limitó, yo te estoy hablando porque os he comentado antes que mis padres han sido funcionarios del ayuntamiento. Y sí que hubo un tiempo en el que esta ciudad se hermanó con ciudades de guerrilleros, Villa Carlos Fonseca, que ahora se llama... No me acuerdo cómo se llama exactamente, la han cambiado, bueno, pero que está relacionada con la Contra, o sea, y tenemos una calle que se llama Villa Carlos Fonseca, o sea, a ese estilo, pero no llegaron a intercambiar temas pecuniarios. Lo que sí nos hemos encontrado son chiringuitos, como nos encontramos la Liga para la Cultura Española, que lo llevaba un exdiputado del PSOE y que nos costaba 25.000 euros al año y que, bueno, pues era para asesorar sobre métodos anticonceptivos, lavados de cabeza a medida. ¿Y eso lo habéis eliminado, todo eso se eliminó.
Eso se eliminó cuando estábamos a presión nuestra, cuando estábamos en oposición. Lo eliminaron los del PP en minoría. Y nosotros, claro, apoyamos. Sí, eso ya te digo, es que parece una tontería, pero son 25.000 euros. No, es que no es ninguna tontería. 25.000 euros de un... Sí, pero bueno, que al final dice 25.000 euros de un presupuesto que tampoco es que tengamos un presupuesto pero estamos rondando unos 80, 90 millones de euros, pues bueno. Pero son 25.000 euros que, como nosotros decimos, son de los argandeños. Exacto. Ya está. Y se tienen que emplear en los argandeños, no en ningún tipo de ideología. Exacto. Alfonso. Vale. Vamos a cambiar un poquito de tercio, don Pedro. Municipalismo. A ver, aquí tenemos a un compañero suyo, a Miguel Rivas, que es concejal en Coín, aquí en una ciudad de Málaga. Se lo presento, que nos conocía ahí. Luis Miguel. Buenas, Luis Miguel. Un placer. Bueno, como os dije antes, se va a crear, estamos creando aquí en un municipio muy pequeñito el primer grupo de Vox del municipio. Tenemos la primera mesa, por fin, la primera mesa informativa el día 21. Y mi pregunta sería siempre, ¿qué consejo? Yo tengo mi padrino, Luis Miguel, pero ¿qué consejo me daría para iniciarnos en esto del municipalismo a todo este grupo de patriotas que nos estamos aquí en el salón de mi casa, que es la sede, reuniendo todas las semanas para empezar a dibujar planes y cositas? ¿Qué consejo nos mandaría? Pues mira, yo diría lo primero, porque la primera mesa informativa que yo puse en Arganda éramos 3 personas. Nos vino a ayudar la gente de Valdemoro, que allí eran un poquito, ya llevaban un tiempo ya funcionando. El material de la mesa informativa, entonces no teníamos las carpas verdes. Pues de mi propio puesto de trabajo pedí permiso a mi jefe para coger una carpa parecida, un poquito más grande, una mesa que también teníamos y bueno. Entonces yo os diría, 0 miedos, apoyaros en municipios vecinos donde haya también un poquito de gente de Vox y mucha calle, mucho hablar con los vecinos sin ningún cortapisa. Mira, para que veas, porque es que te puedes encontrar de todo. El otro día hicimos un paseo con Ana Cuartero y bueno, repartíamos todo lo que es la campaña aquí en Arganda, repartíamos lo que es los folletos de la campaña de prioridad nacional. Y bueno, había gente que lo acogía y decía, oye, a mí no me tienes que convencer que ya te voto. Otros lo cogían y te preguntaban. Y otros lo cogían y decían, uy, yo no quiero esto, aire. Entonces, bueno, te puedes encontrar de todo en la calle, pero sobre todo, yo os digo, hablar mucho con los vecinos, estar enterado de los problemas del municipio donde vais a estar y mucha calle. Con la calle se hace, porque nosotros, fíjate, o sea, empezamos en el 2017, finales de 2017, en el 2018 pusimos la primera mesa y nadie nos hacía pensar que íbamos a sacar 2 concejales, Ya te digo. Eso sería mucha calle. Nosotros incluso, fíjate, ahora no es lo mismo estar en la oposición, evidentemente, que en el gobierno. El gobierno te requiere despacho porque tienes que firmar las resoluciones, tienes que atender vecinos, tienes que atender el propio departamento. Por ejemplo, el compañero Francisco de Paula tiene el mantenimiento urbano. O sea, con eso os digo todo. Eso es, él sí que está en la calle todo el día, porque evidentemente ahí es donde tiene su despacho, en la calle. Rosana tiene 2 concejalías y otras 2 concejalías, o sea que te lleva tiempo de despacho. Pero, por ejemplo, el viernes empiezan las actividades, los eventos, las asociaciones, los clubes deportivos, que es donde tienes el contacto con la realidad de Arganda. Y entonces viernes, sábado, domingo nos toca calle, de evento a evento y bueno, nos podéis ver en redes que no paramos. Perfecto. Ese es el mejor consejo, mucha calle. Muchísimas gracias. Sí, mañana tenemos la 8ª reunión aquí a mis espaldas, en la sala, en la mesa de juntas. En serio. Y bueno, trataré de aportar lo que me acabas de decir. Claro, y sobre todo ir haciendo equipo, porque es que estamos hablando. Mira, le cuento. Carratraca es un municipio de la Sierra de Málaga de 670 habitantes.
Claro, y fuimos 44 valientes ya los que votamos a Vox. Este año no se ha podido subir 3 más porque han estado enfermos, entre uno de ellos mi madre, y se iba, con lo cual se subía. Seguía la tendencia, que en estos pueblos es muy importante. Y la verdad es que tenemos un grupito muy, muy chulo, sin miedo, somos la gente del pueblo, nos conocemos, es un pueblo muy pequeño, y la verdad es que sí que es importante eso, que estemos cohesionados, sobre todo. Y es lo más importante. Sí. Sonsoles. Muchísimas gracias. Además, sobre todo porque habéis visto lo que nos ha pasado desde... pues el 19 nos presentamos a última hora y venga y tal. Por ejemplo, yo os hablo de aquí de Madrid, en el 23 se dijo, en esta legislatura en la que estamos, que tenemos que cubrir todos los pueblos, se cubrieron, pero que luego estas prisas matan, como digo yo, porque al final, pues tiene mucho arribista descontrolado, mucha gente que no sabe de dónde viene exactamente y te puede arruinar un proyecto. Sonsoles, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Estaba escuchando cómo estaba comentando que en la calle estaban los viernes, sábados y domingos, más lunes, martes, miércoles y jueves, me supongo. ¿Cómo lleva la familia esa cantidad de horas que se echan en fines de semana, que se supone, entre comillas, que son para invertirlos también en la familia? Pues mira, sin el apoyo de mi mujer, principalmente, y de mi hijo, yo no podría dedicarme a la política, porque ellos son los que más lo sufren. Porque yo no recuerdo ahora mismo de cabeza, me tendría que mirar en la agenda cuando he tenido yo un fin de semana para dedicarles a ellos y coger y decirme, bueno, que me voy a comer a la Sierra de Madrid o me voy a Valencia a darme un bañito. Sin el apoyo de la familia es imposible llevarlo. No podría, yo en mi caso no podría llevarlo, porque es una dedicación que te absorbe muchísimo. O sea, evidentemente nosotros no tenemos ni hora de entrada ni hora de salida. Ahora estás en gobierno, tienes el teléfono abierto 24 horas porque, pues hay un accidente, hay una historieta, tienes que marcharte de casa a horas intempestivas. Y yo os podría colgar ahí una foto de los eventos que tenemos este fin de semana, que ya empezamos mañana por la tarde, porque es que a diario por la mañana estamos en el despacho, pero por la tarde también hay, pues mañana tenemos el fin de curso de la escuela de música, el miércoles el taller de costura y de porcelana, y así estamos todos los días, Patriot. Hola, buenas tardes a todos. Pedro, encantada. Mira, ahora que Sonsoles hablaba de tu familia concretamente, pero yo quería preguntarte, Vox siempre defiende, ¿no?, la perspectiva de familia frente a otros modelos de políticas sociales. Quería saber, desde que estáis vosotros, ¿ha habido algún cambio o cómo se acomete, ¿no?, el tema de la familia en el Ayuntamiento de Arganda? Bueno, pues mira, me alegro que me preguntes eso, porque sí que ha habido un cambio sustancial, porque nosotros, incluso antes de entrar en gobierno, llegamos a un pacto para que pagaran una serie de subvenciones para que les votáramos nosotros un traspaso de fondos entre partidas presupuestarias, y nosotros pedimos que empiezo desde el principio para que nosotros en Arganda del Rey, con base a bienestar social, porque no tenemos competencias para hacerlo en educación, damos unas becas que se llaman de ayuda a la educación, Programa Municipal de Ayuda a la Educación, que están ahora mismo en torno a los 800.000 euros. Dentro de esas becas se conceden ayudas para libros, se conceden para transporte, se conceden por buen expediente académico, y unas que veíamos que venían fallando desde hace mucho tiempo eran las de primeros del cole, que son la gente que tiene que irse a trabajar y tiene que dejar al niño en el colegio a las 7 de la mañana, que le dan un desayuno, pues tiene ahí educadores, no los maestros, que los maestros ya sabéis que entran a las 9 de la mañana. Y juegos y meriendas, que es el caso contrario, que a veces también ocurre que el niño que entra a las 7 luego se queda hasta las 6 de la tarde porque los padres trabajan. Y juegos y meriendas es lo mismo, pues se queda con educadores, hace horas extraescolares y se le da una merienda. Pues aquí
nosotros hemos conseguido que tengan prioridad las familias cuyos padres estén estudiando, ambos progenitores estén estudiando o trabajando. ¿Por qué lo vimos así? Porque, claro, siempre veíamos que las ayudas iban para gente pues que estaban ambos progenitores en paro. Y, bueno, voy a hablar ni de etnias ni de procedencias, pero evidentemente sabéis exactamente a lo que me estoy refiriendo. Y entonces, claro, decías, bueno, pues si esta gente lo único que hace es dejar al niño a las 7 de la mañana, seguir ramplando, y ya está. Y ahí dejan el niño y nos llegaron muchos casos de padres que decían, es que mi mujer ha tenido que dejar de trabajar porque pues no nos han dado la beca, no tenemos dinero para dejar al niño en el cole o dejarlo más tarde o recogerlo más tarde. Y bueno, pues eso, ahí está, que uno de los padres pues tenía que dejar de trabajar. Y hemos conseguido que se les puntúe más a los padres que estén trabajando o estudiando. Es decir, que puedan poder. Y también este año se ha contemplado a padres que tengan que ocuparse pues de un abuelo, que tengan dependientes, un abuelo o, por ejemplo, un hermano de ese niño que tenga un problema grave de salud y la madre o el padre tengan que quedar cuidándose de él. Me parece una medida súper interesante, Pedro. Claro. Sí. Es que si no sabemos dónde iba. Y como además en esas subvenciones también se guardan unos 60.000 euros para emergencia social, pues decimos, bueno, pues que esa gente se la valore, se la monitorice por servicios sociales y si de verdad no necesitan, se le da la ayuda. Si lo que están haciendo es, bueno, pues el niño está en el cole y de 7 a 6 de la tarde tenemos libre para estar durmiendo, buscando trabajo en el menor de los casos o no sé qué pueden estar haciendo. Entonces dijimos, venga, no, esto tiene que cambiarse. Y entiendo que se ha aplicado el principio de prioridad nacional o no ha sido necesario. En principio, con esta medida no es necesario, pero sí que se está trabajando desde la Concejalía de Bienestar Social en ver una medida que sea factible para cambiar la ordenanza y que no nos la tiren para aplicar prioridad nacional, por supuesto. Eso lo tenemos a fuego. Entonces se está manejando ver los años de empadronamiento. Sí que se subieron las ayudas en el plan que se aprobó no estando nosotros en gobierno. Con estar empadronado antes de empezar el curso ya podías pedir las becas de Arganda. Ahora tienes que llevar más de 9 meses, pero esto es anterior a prioridad nacional. Nosotros lo requerimos así. Nos dijo la secretaria de entonces, ya sabéis que los ayuntamientos al final los informes jurídicos y vinculantes los hacen los secretarios generales. Nos dijo que solo cabía esa medida y bueno, pues están estudiando pues implementar pues dentro de lo que sea factible una prioridad nacional, por supuesto. Emanuel, ¿y qué acogida? Perdón. Sí, Patri, ¿puedo? Sí, pero Patrio, os recuerdo, por favor, levantad la mano, ¿vale? Para que no haya problemas, porque si no yo veo una mano levantada y entiendo que habéis terminado. Vale, no te preocupes, me espero. No, Patrio. Venga, pregunta. No, es que como tenía que ver, no, la pregunta es ¿qué acogida ha tenido, ya que Arganda es un municipio donde hay un nivel de inmigración importante y sin conflicto, ¿qué acogida ha tenido el principio de prioridad nacional? Digo, que es en el ambiente, ¿no? Que se marca. Pues en el ambiente te puedo decir que nadie nos ha dicho que no tengamos razón. Nadie nos ha dicho que no tengamos razón. Nosotros el otro día íbamos por la calle repartiendo los 8 folletos que nos han dado desde Vox Madrid y nadie te lo rebate. Incluso votantes que yo conozco que son votantes de PSOE o de izquierda, más a la izquierda del PSOE. No te lo pueden rebatir. Y te tengo que decir, porque yo sí es verdad que mantengo mucha relación con ellos, la inmigración rumana está a favor. Está a favor porque se ve afectada también
porque es gente que lleva aquí 20, 25, 30 años, que ya prácticamente no van a regresar a su país porque sus hijos han hecho carrera aquí, han hecho vida aquí, no van a regresar, han contribuido aquí y ven que les va a afectar, claro que les va a afectar, igual que a nosotros, que a los españoles. Vale, Pedro, perdona un momentito que le estoy diciendo a Luis Miguel cómo tiene que levantar la mano, que no lo sabía, ¿vale? Luis Miguel, abajo, sí. En el corazón, pulsas y a tu izquierda, perdón, a tu derecha, ahí, perfecto, ya está, muchas gracias, Pedro. Manuel, ¿tienes la pregunta? A ver, Pedro, como me imagino que tú no tendrás esos números, porque me imagino que eso lo llevarán a servicios sociales o educación. Con respecto a los comedores escolares y a las becas que se daban para libros y comedores escolares. Esa era mi pregunta, ¿no? No sé si tendrás tú... A ver, no manejamos, porque además antes, cuando en la anterior legislatura sí se manejaban datos, etcétera, y además eran públicas las listas. A partir del tema de protección de datos ya no se puede saber. Lo maneja el concejal delegado de... Yo puedo solicitarlo, pero tampoco lo podría decir, porque yo puedo solicitar cualquier expediente, pero evidentemente no puedo hacerlo público. Incurriría en un delito. Pero sí, yo los pedí en el 2019 y sí te puedo decir, si va por ahí la pregunta, sí. Evidentemente, si es que todos lo sabemos, para dónde van las primeras ayudas. Y encima teníamos una renta per cápita de unos 7.500, 8.000 euros entonces, hace 7 años, como nota de, o sea, como digamos, como corte, como renta mínima de corte para las ayudas, con lo cual, imaginaros. Pau, vas ahora y luego Luis Miguel. Pau. Hola Pedro, nada, muchas gracias. Te estoy escuchando atentamente. Hola, todo muy interesante. Yo me meto en un tema así de medio ambiente que viene saliendo también de una forma sostenida. O sea, tanto como en la parte más amplia que salió la otra vez, que cómo nos estamos oponiendo en toda la deriva esta de la Agenda 2030, y todo lo demás, como también en cosas sencillas como la recogida de basura, la limpieza. O sea, entonces a ver si me podías comentar un poco sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, pues sí, te puedo comentar. Fíjate, nosotros hemos pasado de verter las basuras, si conoces en Madrid, nosotros vertíamos en Valdemín Gómez, luego nos pasaron a Alcalá de Henares, el vertedero de Alcalá de Henares se colmó, es decir, no se podían verter más basuras, y desde hace 2 años se puso en funcionamiento un vertedero de última generación en Loeches, que iba a ser sufragado prácticamente al 80% por Ayuso, que al final no ha sido así, ha puesto una parte, pero la otra la tenemos que poner la Mancomunidad del Este, que es a la que pertenece Arganda con el tema de las basuras. Eso nos está costando 1.700.000 euros más al año, que eso se imputa lamentablemente en la tasa de basuras, el vertido de basuras. Tenemos que pagar no solo el vertido por tonelada de basura que llevamos a Loeches, que es un pueblo muy cerquita de aquí de Arganda, sino lo que es el costeo de la planta, de la nueva planta. Y tomo las palabras que siempre dice Íñigo Enrique de Luna, que dice, pues es una de última generación, de ahí no sale prácticamente residuo. Pues no. Más del 50% de lo que se lleva allí se hacen fardos y se entierra. Es decir, no hemos ganado nada. Esa es la situación en la Mancomunidad del Este. Luis Miguel, ¿de concejal a concejal o de ciudadano a concejal? Pues no, mira, de alguien que hizo su trabajo de fin de carrera en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Mira qué bien. Mira, Pedro, una pregunta, aunque antes has pasado de soslayo sobre el tema. Mira, cuando yo hice el trabajo de fin de carrera en el año 2010 en el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
le hice un poco a la concejal una chavalita del Partido Popular, joven, morena, bajita, por si te suenas, tú que eres de allí de Arganda de toda la vida, por si la sabes ubicar. El caso, hice una parte del trabajo era, porque claro, yo al llegar de Madrid capital a Arganda del Rey, pues una forma de establecer el punto de partida del trabajo era sobre ciencias políticas, la administración local, lo que se podía mejorar en la administración local a la hora de reducir burocracia, etcétera. Por lo que has dicho antes, no me hicieron caso, pero bueno, aparte de eso. Uno de los puntos que le puse fue que por entonces te hablo muy de memoria, pero casi seguro un 1% arriba, 1% abajo, te lo digo. El 37% de la población de Arganda del Rey por entonces, que además es una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque en el año 2010 el tema de la inmigración no era tan potente, pero por entonces el 37% de la población era entre rumanos y pakistaníes. Que pakistaníes, te estoy hablando de que probablemente fuesen el 16% de la población. Has dicho que sigue habiendo muchísima inmigración pakistaní antes, has dicho también que viven en guetos, exactamente igual que entonces, pero hay una derivada mayor ahora que has dicho que se han añadido los inmigrantes marroquíes, aunque ambos son musulmanes, pero unos son de mayoría suní y otros de mayoría chií. ¿Habéis detectado problemas entre ellos? Porque muchas veces los propios musulmanes, al ser de diferentes corrientes, se buscan más problemas incluso entre ellos que con los propios cristianos. ¿Habéis detectado problemas entre ellos o, si no los habéis detectado todavía, sois conscientes de esta problemática que se os puede venir encima y tenéis algún plan para evitar que esto suceda o que si suceden algún tipo de conflictos entre ellos podéis saber por dónde tirar? Y luego también preguntarte si esa corriente del 37% de entonces, si sigue siendo así o si me sabes dar un número aproximado de porcentaje de población inmigrante. Bueno, como he comentado antes, no están siendo problemas, o sea, no hay problemas con la población argandeña, tampoco los hay con la población, digamos, pakistaní o marroquí entre ellos, de momento. Es verdad que son corrientes y somos conscientes de ello, que pueden conllevar un peligro. Marroquíes ha habido siempre, pakistaníes ahora están creciendo, yo no sé exactamente cómo, porque es más fácil, bueno, pues en la época del 2010 que nos dices tú, o en el 2006, aquí había 14.000 rumanos viviendo. Éramos la ciudad de Madrid con Coslada, el municipio de Madrid con Coslada que más rumanos tenía. Pero es fácil llegar porque de Rumanía venían con autobuses, furgonetas y llegaban, pero claro, de Pakistán, ¿cómo se llega? Porque evidentemente tienes que pasar una serie de filtros que no creo que sean fáciles de pasar, pero bueno, el hecho es que están. No hemos detectado ese problema y es verdad que sí se ha detectado un regreso paulatino de cierta inmigración rumana, pues bueno, que porque allí las cosas van un poquito mejor y se ha marchado. Hay otra que no va a volver, ya te lo digo yo, porque están establecidos aquí. Y bueno, pues luego en porcentaje no te sé decir, pero sí que sé que los venezolanos han crecido exponencialmente en los últimos 4 meses. Creo que hemos pasado de tener 300 o 400 a tener 1.000 y pico venezolanos. En porcentaje no lo sé exactamente, no te quiero decir un número porque no quiero faltar a la verdad. Y eso es un poquito, también colombianos han crecido bastante. Eso, digamos, son las 4 patas de la inmigración aquí en Arganda. Si te sirve, y te hago una repregunta, si me lo permiten. Si te sirve como anécdota, pero que dice mucho de la opinión que pueden tener los políticos con respecto a cualquier asunto, te digo esto porque cuando yo hice el trabajo, que tenía un montón de datos y un montón de parámetros y demás, pues el primero por el que me preguntó esta concejal fue el por qué había incluido eso como un asunto a tener en cuenta de la ciudad. Y le dije, pues mira, muy sencillo, lo primero, porque cuando tienes más de un tercio de una ciudad con solamente 2 nacionalidades que no son la tuya, pues tienes que tenerlo en cuenta. No digo ni que vayan a generar un problema ni que no, pero es un dato que tienes que tener en cuenta. Pero seguía poco convencida de ello. Y ya cuando cojo y le digo, mira, es que además
tú eres concejal y tú el año que viene, porque en el año 2011 había elecciones municipales, le digo, tú en el año que viene tú vas a querer seguir siendo concejal. Y Rumanía, porque entró en el año 2007, te hablo de memoria, Rumanía, al haber entrado ya en la Unión Europea, el año que viene estos señores votan. Y ahí fue cuando me dijo, sí, eso es verdad. Y le digo, sí, el año que viene, o sea, en las municipales votan, por mucho que no sean españoles, pero en las municipales votan. Y entonces, si hay, te hablo, era un 20 y tantos % fuerte, largo. Y le digo, si hay un 26%, esto sí que me baila un poco la cifra, ¿vale? Pero si hay un 26% de la población, eso significa que le saqué el porcentaje que ya había sacado, que recuerdo que era un 41 o algo así, y le digo, pues esto significa que te hacen una oposición fuerte. Y ahí fue cuando consiguió ver que eso le interesaba. Y por eso te hago una repregunta. ¿Tenéis en cuenta, por ejemplo, a la gran población rumana que a la hora de las municipales sí que votan para hacer algo específico con respecto a ellos? Y ya me callo. Sí, pues claro que los tenemos en cuenta porque, date cuenta, yo hablo rumano. Yo llevo 20 años casado con una rumana, he aprendido rumano y yo hablo rumano. Yo estoy casado por el rito ortodoxo y por ejemplo, pues voy a la iglesia ortodoxa rumana que tenemos aquí. Yo tengo muy buena relación con la comunidad ortodoxa rumana y claro que hay que tenerlos en cuenta. Además, es que hay que tenerlos en cuenta porque date cuenta, me valga la redundancia, de que ellos vienen de haber sufrido un régimen comunista. Entonces, egoístamente hablando o políticamente hablando, o se inclina hacia el PP o nos los ganamos Vox. Es así. Y tenemos afiliados rumanos en Vox Arganda. Y bueno, pues yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Es que viven aquí, es que pagan impuestos, es que trabajan aquí, es que no los ves como a los marroquíes en los bares tomando café, es que están trabajando. Entonces, claro que los tenemos en cuenta, muy en cuenta. Muy en Exacto, cuenta. Muchísimas gracias. Álvaro, adelante. Buenas tardes, Pedro, un saludo. Buenas tardes. Gracias sobre todo por someterte a este tercer grado y sobre todo un ejercicio de transparencia con este grupo de locos también de Vox. Yo te quería preguntar por lo que se suele decir que es el chocolate del loro, pero que no es el chocolate del loro, porque conociendo los ayuntamientos, los grandes dispendios, quitando alguno que eso, pues como tú dices, que están la Gürtel y demás, y los grandes pelotazos, pero los ayuntamientos sé que lo más usual no son los grandes pelotazos y es el pica-pica de todos los días y sobre todo el uso y abuso de los contratos menores. Si tenéis tiempo del que os quita vuestras concejalías o estáis intentando fiscalizar un poquito los contratos menores y viendo a dónde se van y dónde no se van, y si hay alguno que se repite, algún pago recurrente, ese tipo de cosas que además viniendo de un anterior grupo de gobierno socialista les gusta tanto hacer en connivencia muchas veces con los funcionarios. Uh-huh. Sí, por supuesto. Nosotros, mira, la estructura de nuestros plenos, te lo cuento porque varía de un municipio a otro. Nosotros en uno de nuestros tenemos la parte dispositiva y luego la de fiscalización y control. La dispositiva pues son las mociones que presenta cada grupo, pues si se lleva algo de una comisión, etcétera, y luego la de fiscalización y control entra un punto en cada pleno que se llama decretos y resoluciones, en las que se nos pasa un enlace a todos los decretos y resoluciones, decretos de alcaldía o resoluciones de concejalías que se han firmado por todos los concejales durante el mes previo al pleno. Y nosotros seguimos fiscalizándolo. Aunque sean compañeros de gobierno, claro que los seguimos fiscalizando. Y es verdad que nosotros, una de las cosas que pedimos era acabar, por ejemplo, con las gratificaciones a los funcionarios, porque entendíamos que el funcionario tiene que hacer su trabajo en su horario laboral, y se ha reducido sustancialmente. Yo he llegado a ver casi 1.100.000 euros en gratificaciones con el gobierno socialista en la anterior legislatura. Y ahora, bueno, los meses que podemos tener fuertes de fiestas, de las fiestas patronales, una Semana Santa, que siempre las procesiones, la policía tiene que hacer horas, etcétera, etcétera, pues apenas llegan a los 100.000 euros. O sea, que claro que fiscalizamos. Es que por eso hemos ahorrado 4,5 millones, 4,4 o casi 4,5 millones en el presupuesto anterior. Es que
Por eso estamos ahí. Y la reducción espectacular de la deuda. Sí, claro. Es que en 15 años se ha reducido, es la deuda menor del ayuntamiento en 15 años. En 15 años, y justo es el primer presupuesto que firmó Vox, el 2025. Emmanuel. A ver, primero que nada, Pedro, vas bien de tiempo, ¿no? Sí, no tengo problema. Vale, perfecto. A ver, mi pregunta era precisamente algo parecido a lo que te acaba de preguntar Álvaro. Si te había tocado, o había tocado a vosotros tres fiscalizar también las otras concejalías que lleva el PP. O sea, por ejemplo, revisar en qué se estaba gastando el dinero de la alcaldía en sí. No a todo decir sí como pretendían en un momento. Sí, ya te digo que es que nosotros tenemos acceso a ese fichero de decretos de alcaldía y resoluciones, y nosotros sabemos en cualquier medida que se tome y si conlleva un gasto. Luego, aparte, pues bueno, a mí me encanta llegar todas las mañanas al despacho y lo primero que me meto es en la plataforma de licitación del Estado, que sabéis que ahí es donde se hacen públicas todas las licitaciones de contratos menores o mayores de los ayuntamientos, y ahí está público. Y si yo veo un contrato que no me cuadra, pues yo directamente llamo al concejal de Hacienda y le pido explicaciones. Pero vamos, que no se ha dado el caso hasta ahora, porque nosotros tenemos todos los lunes una reunión de coordinación de gobierno y ahí se expone todos los problemas. Tengo que decir que no hemos encontrado nada raro y a nosotros nos están dejando trabajar. Y lo más importante es que los ciudadanos notan que nosotros hemos entrado en el gobierno y que estamos trabajando. Eso es lo más importante. Pues eso es lo raro, que os están dejando trabajar. Sí, me lo dicen muchos compañeros. De aquí de la zona de Madrid, pero yo se lo digo, pues esto no es, esto no es arte de magia, no sé, os caeremos siempre mirando por la espalda y por el retrovisor, cuidado, que sois un microclima. Somos un microclima dentro de la tempestad, pero sí es verdad que somos conscientes de, también te digo una cosa, que esto no, cuidado, que te puede llevar un error, esa confianza, el llegar a diluirte, porque tenemos que ser serios. Al final, que Pedro Majorero o que Francisco de Paula o que Rosana Marín estén haciendo un trabajo bueno en una concejalía, el mérito es compartido entre el concejal que lo hace y el alcalde. Nosotros lo que no queremos también, nosotros vendemos todo lo que hacemos porque tenemos que venderlo, porque si no nos diluimos. Y si nos diluimos, pues la gente va a pensar que somos del PP o va a decir la gente, pues bueno, pues votamos al PP, porque lo está haciendo muy bien. Exactamente. Alfonso. Aquí vuelvo. A ver, don Pedro, estas coaliciones, a ver qué pasa con Juanma Moreno, porque el presidente ese Boca Chancla que tenemos aquí en Andalucía, no se sabe lo que hace. Pero estas coaliciones nuevas de Vox con PP, con consejería y presupuestos propios, viene un poco en línea con lo que estás comentando de que la gente está viendo quién está haciendo los cambios. ¿Estás de acuerdo conmigo en que sin la oposición del PP en las consejerías, sin que te estén mirando por arriba, que era lo que te pasaba, la gente va a ver la diferencia o va a empezar a ver por fin la diferencia entre un partido y otro? Yo creo que sí, indudablemente. Yo es que personalmente, esto es una opinión personal, la voy a dar personal. Yo os he dicho antes que llevo 9 años en esta casa. Para mí fue un error no coger ningún sillón en su día, con el resultado espectacular que tuvimos en 2018 en Andalucía, no coger ningún sillón. Para mí fue un error garrafal no coger un sillón en la Asamblea de Madrid. De principiante. Garrafal. Eso de no venimos a por los sillones se demuestra pues bajándote el sueldo, quitándote asignaciones, ahorrando, no teniendo gastos de protocolo, no teniendo 18 cargos, pero un sillón es muy necesario, porque si no haces nada. Ahí es cuando te diluyes. Esa es mi opinión como Pedro Majolero, como afiliado de Vox. No estoy hablando como cargo público ni como concejal de Arganda, como afiliado de Vox. Eso fue un error garrafal. Entonces yo creo que ahora la gente va a empezar a ver, y se está viendo,
En Extremadura, ¿por qué se ha quitado los fondos a la cooperación internacional? Porque está Vox. ¿Y por qué en Aragón se va a dar fruta española en los colegios, en los comedores escolares y no se va a dar? Porque está Vox. ¿Y por qué se va a aplicar la prioridad nacional en Castilla y León a la hora de, por ejemplo, de acceso a ayudas y a la vivienda social? Pues porque está Vox. Y eso a la gente le marca. Si Vox no estuviera en ningún sillón, pues eso, nos pasaría lo que nos pasó. Perfecto. Una cosa que quería yo preguntarle es, ¿está habiendo un cambio, o ves un cambio en la sociedad? Ya no, por ejemplo, hombre, si lo ve más en Arganda, ¿no? Pero lo que es en plan Comunidad de Madrid. Un plan de que se está desmitificando un poco la figura de Ayuso. Y yo la veo una política que no vende lo que vendía. Es decir, que la veo desgastada. Desde que Isabel Pérez Moñino cogió la portavocía, se han presentado unas iniciativas que la han desnudado completamente a Ayuso. La han desnudado. Porque luego el sentido del voto que haces un jueves en una asamblea de Madrid, luego no puedes ir el domingo a juntarte con la gente que llamas a manifestarse en contra de cuando tú has votado a favor de la izquierda. Yo veo un deterioro de la imagen de Ayuso. Evidentemente tiene muchos escaños y bueno, pues saldrá, pero yo creo que va a salir con minoría, o sea, no va a tener una mayoría absoluta. Es mi percepción, puede que me equivoque. Lo estamos viendo también, evidentemente es más fácil vender que Almeida, para los medios que cobran del PP, es más fácil vender que Almeida pierde la mayoría que no el bombazo de decir en la Comunidad de Madrid Ayuso necesitaría Vox. Ese anuncio pues ya se haría a otro costal. Pero yo creo que sí, hay un cambio de tendencia. Además, yo lo reconozco, la política cansa y tienes que estar... y yo la veo una mujer ahora mismo que no tiene un norte y divaga mucho y eso desgasta todavía más. Álvaro, adelante. Bueno, pues yo sigo como en los plenos, en la apartado de ruegos y preguntas. Un ruego en vez de una pregunta. Estaba echando un vistazo al portal de transparencia del Ayuntamiento de Arganda, que por cierto, a lo que hay por ahí está bastante bien, porque está bastante actualizado. Y veo que no sé si bueno, me imagino que lo habréis dado cuenta, o por si no, porque yo tengo una especial manía, como me dedico a la hostelería, tengo una especial manía a la SGAE, a estos perseguidores, ¿no? que van chupándonos la sangre por donde pueden. Veo un pago recurrente del Ayuntamiento de Arganda a la SGAE casi, bueno, hay veces que lo cobran por trimestres, otras veces cada 2 meses, pero veo que ronda siempre como los 900 euros al mes. O si no lo tenías visto para que le echaras un vistazo. No sé. Lo tengo visto y te digo, por ejemplo, en la música que se pone en las clases de Zumba o en las de spinning, si sabéis lo que es, sí. En el gimnasio, la música ambiente y los derechos de autor tanto de las obras teatrales que se representan en Arganda, que estamos dentro de la red de teatro de la Comunidad de Madrid, como de la propia banda, cuando toca la banda municipal, cuando hace un concierto de música de pasodobles, no se paga el GAE, porque sabéis que tienen tienen que tener una cierta edad las canciones, las composiciones, y ya no necesita pagar derechos de autor, pero por ejemplo, si te hacen, como hicieron hace poco, una selección de piezas de cine, de música de cine, tenemos que pagar el GAE. Y esos son los pagos recurrentes que ves tú ahí. Vale, porque bueno, yo tenía entendido que las GAE se supone que a nosotros nos cobran a los hosteleros, porque se supone que hacemos negocio, ¿no? Que sacamos un beneficio digamos, de reproducir esa música. Entonces, bueno, entendía que siendo un ayuntamiento que, como decimos, es para una clase, para tal, que no hay un fin recaudatorio, no perdonan, ¿no? No perdonan.
Bueno, por lo dicho, chupasangre. Esta gente son, lo que me has dicho muy bien tú al empezar, son unos piratas. Sí, sí. Gracias, Pedro. De nada. Emmanuel. A ver, Pedro, viendo todo el tema de lo que acabas de decir de Ayuso, ¿no? Ya que me hablaste de Ayuso, porque obviamente todos los municipios de Madrid terminamos votando también a la comunidad. ¿Qué te parece el lanzamiento de Yone Belarra como candidata de Podemos? Pues ¿qué me parece? Me parece que están huyendo como ratas del Congreso, porque la primera que se fue Mónica y ahora se va Yone, porque se les acaba. Esa para mí ese es el mejor tester de que a Sánchez le queda muy poquito. El querer presentarse en el 27, muy poquito. O sea, es decir, se va a agarrar un clavo ardiendo. Y personalmente, yo le veo una persona capaz de llegar y ponernos un lunes una conferencia de esas que da desde la Moncloa y decir que no se dan cuando haya que convocar las elecciones, no se dan las condiciones democráticas para convocar las elecciones porque la extrema derecha y la derecha y no sé qué, y lo puede llegar a hacer. Pero yo creo que el mejor tester de que esta legislatura está muerta es que ya las ratas abandonan el barco. Y primero se fue Mónica y hoy se está yendo, ayer se estaba yendo Yone Belarra. En la comunidad, bueno, en la comunidad no va a cobrar lo que está cobrando en el Congreso de los Diputados. Eso sobre todo. Y segundo, pues bueno, no sé el recorrido que tiene esa mujer aquí en la Comunidad de Madrid. Al final, mira, pasa igual que con el PSOE presente. El que Ayuso pueda optar a otra mayoría es que prácticamente, menos Vox, los otros partidos se lo dejan votando. Porque es que, claro, presentar a Óscar López, a Mónica García y a Yone Belarra es que, en fin, ni al caso la manteca. Ya, eso sí, o sea, es que no hay. Claro. Es que no hay tu tía. No hay tu tía, no. Pero es eso, o sea, pensar, o sea, cuando esa gente que está en un Congreso de los Diputados, que termina la legislatura el año que viene, es decir, que es cuando ellos dicen, me voy a presentar en Madrid, pero bueno, van a estar todavía casi un año cobrando un sueldazo, y me presento a la Comunidad de Madrid, que van a tener casi sillón seguro, porque Podemos, pues oye, por muy mal que le vaya, 1 o 2 trastornables votan y sacan algún escaño. Lo mismo le va a pasar a Sumar. Y al PSOE, pues bueno, ya estamos viendo que en encuesta de Nacional, con toda la que está cayendo, tienen 108 escaños, pues bueno. Pero bueno, al final están huyendo del Congreso, están huyendo, porque saben que se les acaba el chollo, porque saben que en el 27, si hay elecciones, ahí sí que no van a salir. Ahí sí que no van a salir. ¿Alguna otra pregunta? Esperemos que en vez de salir entren en la cárcel, ¿no? Sí, que todo el que la haya hecho que la pague, por supuesto. Ya vamos a ver, yo creo que... Por acción o por omisión. Claro, es que todos los grupos, perdón que no haya levantado la mano, que uno tiene que dar ejemplo, me interrumpo. Todo el Partido Socialista, si es juzgado por... ¿Cómo era, Cris? Asociación... Por organización criminal. Organización criminal. Y por financiación irregular. Con la ley de partidos debería ser disuelto. Y bueno, y los partidos que apoyan ese partido político también deberían de ser. Sí, pero sí, claro, evidentemente. Pero es que ya no solamente apoyo, Pedro, es que estaban en el Consejo de Ministros que aprobaron todas esas barbaridades. Claro. Que vamos a ver, aquí las responsabilidades se extienden. Nosotros aquí a nivel municipal somos conscientes. Tú estás haciendo una serie de votaciones, pero pasados 6 años que puedes haber vuelto a tu trabajo y estar ya fuera de la política, lo que tú has votado tiene consecuencias. Y si alguien has votado erróneamente o con prevaricación, tienes un problema gordo. Y ellos deberían de tenerlo igual. Pero ya el simple apoyo, el simple estar ahí, o sea, ya no os hablo solo de estos izquierdosos, pero tienes ahí el PNV o Junts, ya no voy a decir Esquerra porque eso es otro mundo aparte, pero el Junts, que digamos que es derecha catalanista, independentista y tal, o el PNV, los de las nueces,
O sea, es que es para echarlo de comer aparte. Es que eso está a punto, que pienso que está a punto de explotar todo. ¿Qué más tiene que pasar? O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, el decir, venga, porque Sánchez no va a disolver Portis? Claro que no, él ahora mismo está con el hermano medio sentenciado, con la mujer que creo que iba a declarar hoy, el zapatero que pide más tiempo, cada vez se sabe más mierda. Él hasta que no tenga una salida por ahí bien preparada, no se va a marchar. Es que es lo que os he dicho antes, yo no me... O sea, lo llevo diciendo a mí, cuando voy a casa de mis padres, que enseguida hablamos de política y tal, y digo, mira, va a llegar un momento que este va a convocar un moncloazo de estos, un telediario de esos que se monta a las 3 de la tarde y para decir que no convoca, porque bueno, lo vimos hace poco, no decía que él no quería convocar elecciones porque él no quiere utilizar políticamente tal el momento de los españoles porque sabe... O sea, es así, vive en un mundo paralelo y llega y pisa la Constitución, si la está pisando cada día. Desde que se levanta de la cama, pisa la Constitución. El Partido Socialista pisa la Constitución. Por eso mismo, perdone que le interrumpa, pero por eso mismo no creo usted conveniente. Una vez que se pueda llegar a Moncloa, se pueda normalizar un poco este país, se empiecen a cometer motosierras, etcétera. O sea, me refiero a la llegada de Vox al gobierno central. ¿No habría que reformar algo a la Constitución para que no tengamos que llegar hasta este momento, 7 años, que no hay una palanca de emergencia en la Constitución y que se diga, oye, la palanca de emergencia de aquí, el hermano de uno, oye, este tiene que dimitir, que no haya una palanca de emergencia como cuarto poder, digamos, un cuarto poder del Estado que paralice o que enjuicie o que se... como un impeachment, ¿no? Como se hace en Estados Unidos, ¿no? Sí, el impeachment. Yo creo que debería de estudiarse al menos esa posibilidad. Es que eso depende de los números, Alfonso, que se saquen. El cambio de Constitución conlleva una mayoría muy amplia y no creo que el PP se preste a eso. No. Pero independientemente, imaginaros que lo tuviésemos ese cuarto poder, ya lo tendría invadido, capitalizado, monitorizado Sánchez, como tiene el Poder Judicial y como tiene, o sea, el Ejecutivo, que ya no es Ejecutivo, que es a base de decreto ley y todas las instituciones que tiene controladas. Lo tendría controlado. ¿Por qué? Porque le hubiera dejado el PP. ¿Por qué? Porque el PP es un partido de Estado y hace tratos. Entonces, no sé. Lo que sí que evidentemente es una cosa, por ejemplo, que una cosa que yo cambiaría, pero radical. O sea, luego se puede ver, pero no puede ser que, por ejemplo, Vox esté en un 18% y saque 60 diputados y haya partidos que con un 2,7 o un 3,5 saquen 10. Eso no es democracia. La ley sí se puede cambiar. No es democracia. La ley sí se puede cambiar. Claro. Si tenemos el Senado como representación territorial, que Esquerra Republicana, que lo que sea, pues que representen en el Senado. Y en el Congreso de los Diputados es circunscripción única y a tirar para adelante. Un voto vale lo mismo en Soria que en Madrid. Pero vamos a ver. Bueno, perdona, Alfonso, si se cumpliera la ley de partidos, los partidos nacionalistas que quieren la independencia no podrían estar en el Congreso de los Diputados. Claro. Empezando por ahí. Sonsoles tiene la manita levantada. Era para dar la opinión como estáis dando todos, ¿eh? No os penséis que yo voy a hacer más preguntas. No. Yo quería dar mi opinión también de lo que estabais comentando, que me gusta también mucho ese tema. Yo pienso que este señor Sánchez hoy por hoy está haciendo tiempo para buscar la salida para escapar. No creo que esté buscando una salida para volver o para seguir estando en el sillón, porque sabe perfectamente que no va a poder, porque la ley va a caer sobre su cabeza y sobre la de su hermano y la de su mujer, la de todos. Yo pienso que está esperando el momento. A lo mejor sí convoca o adelanta elecciones para que estemos distraídos y en ese momento coger el Falcon y marcharse camino República Dominicana o donde tenga él los millones. Para mí, es mi opinión. Sí, es posible. Entra en mis cálculos también, ¿eh? Hombre, no creo que esté muy tranquilo ahora mismo y de hecho porque está aforado. Si no estuviera aforado, vamos, en el momento que deje de estarlo, de hecho él es
de Badajoz, bueno, sí, el Gallardo es Gallardo, ¿no? Sí. El de Extremadura. Le metieron ahí para que su hermano estuviera también aforado. Si no, ¿de qué? Claro. Y el tema de los aforamientos, yo creo que también es un tema que habría que... Hombre, habría que cambiar tantas cosas, pero claro, es que muchas veces es lo que pasa, que el delincuente va por delante de la ley. Y es lo que nos pasa, que vamos siempre a trancas y barrancas, trancaneando, porque hay gente que hace másters, son matrículas de honor en delinquir. Con lo cual, nosotros, los que somos honrados, los que respetamos las leyes, los que estamos siempre con mucho cuidado de respetar al prójimo, al de al lado, al del vecino de arriba y al vecino de abajo, siempre somos los que perdemos. Y siempre estamos a cuestas, con una mochila grandísima, esperando a ver lo que hacen los demás, y luego sacamos la ley de este delito, el otro delito, porque no somos capaces de tener esa mente tan perversa. Vamos. Y es lo que nos está pasando, nos va a pasar siempre, porque siempre el que piensa mal y el que está ahí intentando jugársela al otro, va a estar maquinando eso. Pero si todo ese cerebrito se hiciera para hacer el bien, cuánto mejor nos iría. Pero como no es así, pues no tenemos otra cosa más que aguantar mi vida. Yo mira, al final, hasta que no haya yo tengo 53 años, no siento ningún ofendido, pero evidentemente hasta que no haya un cambio generacional vamos a tener que seguir tragándonos el bipartidismo. Porque al final, pues eso, ¿quién vota al PP? Que lo estamos viendo todo el mundo. ¿Qué tipo de votante tiene el PP? Sí. Sigue tragando engaño tras engaño, da igual lo que les prometa y se lo incumpla cuando llegan al poder, pero ahí, a votar al PP. Nosotros en nuestro tiempo, pues dijimos, yo hace 9 años dije, no, por saco, ya no me engaña más, y descubrí Vox, y el día que me falle Vox, que no me va a fallar, estoy seguro, pues llegará el momento de decir, nos vamos porque esto sí que es tierra quemada. El PSOE pasa lo mismo, pues ¿quién está votando al PSOE? Aparte de los trastornados y la gente que le han lavado el cerebro muchas veces en la educación pública, ¿quién vota al PSOE? Los subvencionados. Y luego tenemos que luchar, y eso es lo peor para Vox, que es que Vox tiene que luchar contra todo un establishment, que es, imaginaros cuántos colocados tiene el PP y el PSOE, que no se los tocan entre ellos, solo en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad autónoma uniprovincial, pero imaginaros en Andalucía, con tantas provincias, tantas diputaciones, tantas entes repetidos, tantas empresas públicas. Es que es imposible, esa gente nunca va a morder la mano de los que le da de comer, del que le da de comer. Es que cuando se refieren se le llena la boca cuando dicen partido de Estado. Pero sí, señor, partido de Estado y el otro partido de Estado son los que nos habéis traído esta ruina. Se le debería caer la cara de vergüenza. ¿Qué partido de Estado? Ya. ¿Qué pacto de Estado? Sois los que habéis traído esta ruina. Tal cual. Son tan responsables como el PSOE que está haciendo las fechorías. A ver, con respecto a lo que decías ahorita del cambio generacional, sí, el cambio generacional viene, pero, a ver, nosotros tenemos un cambio generacional que sí, en las campañas los ves a los chavales que van a cumplir 18 años, etcétera, pero no nos podemos olvidar tampoco de los subvencionados o de los Jones Echeverría, que ya vienen plastificados desde Génova, que nada más hay que quitarles el plástico y ponerlos a hablar. Nada más poniéndolos a hablar ya te das cuenta de qué pie cojean, y entonces es cuando te entran las dudas, es cuando tú mismo dices, ya va, espérate, que nosotros no somos los únicos que traemos gente nueva, que también viene gente nueva de estos atrás.
Ya, pero nos hacemos grandes nosotros cuando entramos con ellos en discusiones en Twitter. Y les inflamos, en Twitter, perdonad, en X. Y les inflamos las publicaciones. Yo ya he terminado por pasar, porque mira, había una recu aquí de medio concejalillos, de pueblos de por aquí cerquita, de Torrelodones, de Baraja de Meno había otro por ahí, incluso de Mala. O sea, no hay que entrar porque les hacemos grandes y no tienen mucho más que... Y eso es porque ¿quién oye a ese señor, a ese chaval? Que con todo mi respeto, bueno, pues sí habla muy bien, pero bueno, habla muy bien para mi abuela. Claro. A mi hijo, por ejemplo, con 17 años no le convence. Exacto. Fue como le llama viejo, o sea, que con eso se creó Alvise. ¿Cómo se creó Alvise? De la misma manera. Pues sí. Exactamente igual. Claro. Es un producto hecho, punto. Exacto. No sé, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Pedro, ha sido un placer de verdad escucharte. Me encantan muchas de las medidas que nos has contado que se están haciendo en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que es un pueblo que yo conozco porque la familia de mi padre de toda la vida ha sido de Carabaña. Ah, mira. Sí. Y les podías dar a los socialistas, les podías dar un vasito de agua de Carabaña, ¿no? Todos los días. Bueno. Escucha, aquí están porque tenemos al portavoz que es diputado nacional. Cuando fueron las europeas empezó a correr lista porque iban colocando ahí a sus acólitos, el PSOE, en Europa, y es diputado nacional por Madrid. Pero está totalmente desdibujado el PSOE. La única oposición que ha habido esta legislatura es la que tenía Vox cuando estábamos en oposición, no en gobierno. No sé lo que va a pasar, sinceramente. Ellos tienen normalmente, por tradición, aquí en Arganda suelen tener un suelo de 6-7 concejales que siempre sacan. No lo sé, es difícil leerlo a un año vista, pero bueno, también nos podría venir bien. En muchos sitios yo creo que incluso Vox está recuperando, aunque sea por el voto de castigo o sea por gente que al final la convences con tu discurso, yo creo que está habiendo hasta un cierto traspaso de votos entre PSOE y Vox. Veremos a ver. Es que actualmente, en mi opinión, pero creo que Vox defiende a los obreros, a los trabajadores, y el socialismo lo ha dejado de hacer. Sí, correcto. ¿Cuándo lo ha hecho el socialismo? Bueno, pero antes cuando se funda, llevaban como bandera la lucha obrera. Sí. Pero como ahora se han diluido y se han metido en las luchas entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre chinos y japoneses, entre todo lo que crea división, entre heterosexuales y homosexuales, han perdido la razón de ser que les hizo nacer, que era la lucha de los obreros. Exactamente, cuando vuelva la cordura, que va a volver, es que está claro. Además estamos en un momento súper importante, no hay que bajar los brazos. Creo que las coaliciones en las regiones, a título personal, va a ayudar a diferenciar mucho las políticas entre los de Génova y Vox. Va a haber gente que se va a dar cuenta que están cambiando cosas dentro de las regiones, y yo creo que eso le va a dar un impulso, un escalón más a Vox. Es mi opinión. Yo esa es la luz que tengo, que veo al final, ¿no? Al final se ha podido entrar en las coaliciones de gobierno con las condiciones que Vox necesita tener, que ya aprendió de la primera y anterior vez, de cosas que ahora se ha exigido para que no se les pueda ni prohibir nada, ni nada. Pues yo creo que hay gente que va a notar muchas diferencias. Se van a abrir muchos ojos. Ojalá. Yo, eso, Pedro, quiero darte las gracias porque me tengo que ir, ¿vale? Decirte que me ha encantado y que espero que vuelvas más veces con nosotros y que podamos seguir charlando. Pues a mí me ha encantado también, y cuando queráis, pues me invitáis, y yo, no teniendo ninguna reunión, consejo escolar, etcétera, pues claro. Pero queremos echar un rato. Queremos que sigas otros 20 años con tu mujer y que tu hijo no se divorcie de ti. Bueno, muchas gracias. Que yo también tuve una amiga rumana de Constanza.
Muy bien. Bueno, Pedro, amigos, te voy a dejar con dos, una invitación y una petición de los compañeros. Y Tris, ¿lo invitas al grupo? Sí. Mira, Pedro, aquí en X tenemos un grupo que se llama Sin miedo a nada ni a nadie, sí, donde están muchos cargos de voz, desde diputados a concejales, a coordinadores y tal, donde lo único que hacemos es que los tweets que ponéis ahí, el resto del grupo nos dedicamos a retuitearlo para que consigáis una mayor difusión, ¿vale? Entonces, o bien Emmanuel o bien Alfonso te meten en el grupo y no tienes ninguna obligación. Tú pones lo que quieras, aquello que consideres que quieres que movamos y que tenga más visibilidad, lo pones y nosotros lo movemos. Perfecto.